Bienvenidos a otro devocional más. Gracias por seguir aquí conmigo. Y vamos a ir a la última historia de este libro que se llama Génesis. Y quiero hablarles, o más bien contarles una historia que a mí me agrada. Y es la historia de José, uno de los hijos de Jacob, uno de los hijos de Israel. De hecho, el hijo más querido de él. Pero fíjense cómo es la cosa, ¿no? Una cosa es lo que el ser humano quiere y otra es la que Dios dispone. José es el hijo más querido de Jacob. De hecho, Dios lo usa para, para llevar a cabo sus planes, pero no es el hijo más bendecido de Israel. ¿Por qué? Porque Judá, uno de que había cometido muchos errores de los hijos de los 12 hijos de Israel o de Jacob, Judá había cometido muchos errores. Y de hecho había hecho algunas cositas malas. Pero al final de los días, Judá fue el más bendecido por Dios, y le voy a decir por qué. Porque de la descendencia de Judá viene Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Fíjese, ¿por qué Dios no usa a José? Si lo había amado, si Jacob lo amó mucho, pero para que vea usted que Dios trabaja como Él le place, no como nosotros. Para que vea usted que los pensamientos de Dios son muy diferentes a los pensamientos de los hombres. Por eso usted, que tal vez ha dicho, bueno, es que a mí me han despreciado, me han echado de menos, no se sienta menos. Usted no sabe que Dios le tiene en su vida. Vámonos a la historia. Vamos a terminar casi en los últimos, en el capítulo 50 de Génesis dice: y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Me voy a parar ahí para que se acuerde usted que, por ejemplo, Adán vivió 930, Matusalén 965, y así consecutivamente los hombres antiguos habían vivido un montón antes del diluvio. Pero después del diluvio ya no vivían tanto. ¿Se acuerdan que Dios le dijo, y no contenderá mi espíritu con el espíritu del hombre, porque de verdad él es carne y crece la maldad en él, por lo tanto sus días van a ser acortados a 120 días. Bueno, pues José tuvo menos de 120 años, perdón. José vivió 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. ¿Cuál es la tercera generación de Efraín? Su hijo. Tenía 2 hijos José. No sé si tuvo más, pero la Biblia dice que tuvo 2. Y ahí vienen las familias cortas. ¿Se acuerdan que su papá había tenido 12 hijos, 4 mujeres? Bueno, José no. José tuvo una mujer y 2 hijos. Fíjese cómo ahí Dios viene perfeccionando, ¿no? nuestra creación. Tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Y dice que vio hasta la tercera generación los hijos de Efraín. ¿Qué quiere decir? Que vio Efraín su hijo, vio sus nietos, bisnietos y tataranietos. Dice después: también los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Quiere decir que de Manasés solo vio 2 descendencias, porque Maquir era su nieto, hijo de Manasés, y dice que los hijos de Maquir crecieron sobre las rodillas de José. ¿Qué quiere decir? Que los acariciaba, les daba cariño, como usted y yo le damos cariño a nuestros nietos o bisnietos que tenga. Así José, pero de Manasés vio solo su segunda generación, de Efraín vio hasta la tercera generación. Mire qué bonito, ¿no? Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd. Primera vez en la Biblia que oímos la palabra embalsamar aquí. ¿Por qué? Porque José creció en Israel. Y ya les voy a contar toda la historia. Perdón, en Egipto, perdón. Él llegó a ser el segundo al mando, solo abajo de Faraón, o sea, del rey de Egipto. Faraón era como un rey. Abajo de él estaba José. Sus hijos eran egipcios, su mujer era una egipcia. Entonces a él cuando muere,
no lo entierran como enterraban a los demás. A su padre lo enterraron en una tumba, a él no, a él lo embalsamaron, fíjense. Otra cosa que tenga en cuenta. Pero vamos a la historia de José, que no se la puedo leer en la Biblia, pero usted la puede hallar a partir del capítulo 39 en adelante hasta este 50. Usted puede hallar la historia de José. Yo se la voy a resumir en un poco momento. Pues José nace de la mujer más querida por Jacob. Jacob tenía dos esposas. Raquel y Lía, creo, si no me equivoco, eran sus dos esposas, eran hermanas ella. ¿Por qué tenía estas dos esposas? Bueno, porque el papá de ellas, Jacob se enamora de Raquel y le dice el papá, trabájame 7 años por ella. Trabaja 7 años, pero no le entrega a ella porque su hermana mayor tenía que casarse primero. Entonces le dan a Lía, después le dan a Raquel y después tiene a las dos esclavas, así que Jacob tuvo 4 mujeres. De todas tuvo descendencia, los 12 hijos de todas tuvo descendencia, pero José era el hijo de su mujer amada, de la que él había amado, que era Raquel. Raquel era una mujer estéril, hasta que Dios le plació darle descendencia, le da a este muchacho que se llama José, y después nace Benjamín, el último hijo de Jacob. Pero bueno, estamos hablando de José, entonces Jacob amó a José, no solo porque era hijo de su mujer amada, sino porque tenía un buen corazón que Dios ya lo había visto también. Y lo amaba tanto que sus hermanos mayores se ponían envidiosos, se enojaban, porque aquel muchachito no solo era el amado de su papá, sino que les alardeaba y les decía, oh, miren la túnica que me hizo mi papá especialmente para mí. Y dice que un día José era un soñador, siempre tenía sueños y él mismo los interpretaba. Un día José tiene un sueño donde ve que sus 11 hermanos, o sus 10 hermanos en ese momento, porque todavía no nacía Benjamín, se arrodillaban y se inclinaban ante él. Y les cuenta este sueño a sus hermanos. Y ese fue la dinamita que explotó la mente de sus hermanos. Le dice, ¿qué quieres decir con ese tu sueño tonto? ¿Qué quiere decir? ¿Que tú vas a ser rey delante de nosotros? Le dije, ¿sabes qué? Ya nos tienes cansados. Y uno de ellos dijo, matémoslo. Lo matamos y le decimos a mi papá que un animal en el monte lo mató. Pero ahí llega la mano de Dios. Dijo uno de los hermanos de Jacob, que si no me equivoco creo que fue Judá, dijo, no lo matemos porque es sangre de nuestra sangre. Mejor vendámoslo, que se lo lleven lejos de aquí como esclavo, que no volvamos a oír sus sueños tontos y que no volvamos a ver su cara de estarse creyendo que es el favorito de papá. Y así lo hicieron. Todos ellos eran mayores ya, José era un niño de unos 12, 13 años tal vez, y lo agarraron y lo vendieron a unos compradores de esclavos. Y José fue llevado lejos de ellos, lejos, hasta el grado que llegó a Egipto, donde José consigue trabajo para un hombre importante, un coronel del ejército egipcio, y este hombre tenía una mujer muy bonita, dice, muy guapa, pero la mujer ve a José con ojos de deseo y le dice, acuéstate conmigo, pero como José era un joven temeroso de Dios, no lo hace. Entonces la mujer le levanta falsos y le dice a su esposo que ese joven esclavo la quiso violar. Aquel hombre se enoja y mete preso a José en una cárcel, lo deja ir por vida. Y bueno, ahí encarcelado José aún así no se olvidaba de Dios. Viene un día en que caen 2 trabajadores del faraón, caen presos, el copero y el panadero de faraón. Los acusaban de haber querido envenenar a faraón. Y los dos tienen un sueño. Y estaban preocupados, cabizbajos. Llega José y le dice, ¿por qué están tristes? A todo esto José ya era el jefe de esa cárcel. Por su buen comportamiento lo habían puesto a cargo de toda la prisión. Era un hombre bien comportado, temeroso de Dios. Y lo ponen como jefe de esa cárcel y llegan de estos dos hombres y les dice, ¿por qué están tristes? Y los dos le dicen, es que tuvimos un sueño y no sabemos qué significa ese sueño. Le dije, cuéntame el sueño. Entonces le dice el copero, yo tuve un sueño, le dije, donde yo me miraba delante de mi jefe, faraón, y yo le llevaba la copa y él la tomaba de mi mano y tomaba el vino. Le dice, ¿y tú qué soñaste? Le dice al panadero. Le dice, yo tuve un sueño, le dice que yo miraba una cesta de panes que yo hice
pero la miraba sobre mi cabeza y los pájaros llegaban a comer de esa cesta del pan que yo había hecho. Y entonces le dice él, no, le dice, los dos sueños, le dice, tienen mucho que ver, le dice, con lo que está pasando en su vida ahorita. Y les interpreta el sueño, le dice, tú, al copero, mañana mismo a esta hora vas a estarle dando la copa al faraón de tu mano como lo hacías antes, porque él te va a perdonar. Y al panadero le dice, y tú mañana a esta hora vas a estar muerto, porque faraón te va a mandar a quitar la cabeza y no te va a perdonar. Bueno, se van a dormir aquellos hombres y todo pasa como José lo había dicho al siguiente día. El copero regresa al reino de Faraón, mientras que el panadero se va al cementerio. Pasaron muchos años y Faraón tiene un sueño, dos sueños, y nadie de los sabios de su reino lo podía interpretar. El copero se acuerda de aquel hombre y le dice, en la cárcel había un hombre que nos interpretó los sueños al panadero y a mí cuando tú nos mandaste preso. Tal vez él pueda interpretar tus sueños y lo manda a traer. El problema es que Faraón no quería decir los sueños porque dijo, si yo les digo los sueños, pues va a ser fácil que lo interpreten. Yo quiero que el que me interprete mis sueños me diga qué soñé y que me diga el significado de los sueños. Era algo difícil, ¿verdad? Dijo, si no hay nadie de los sabios que me lo interprete, los voy a matar a todos porque no me sirven de nada. Trajo a José y le dijo, mira, esto pasa, yo tuve dos sueños, pero no quiero decir qué soñé. Quiero que el que me interprete los sueños me diga qué soñé y que me diga el resultado de los sueños. Le dijo José, déjame ir a dormir y pedirle a mi Dios en oración y él me va a revelar tus sueños y yo te voy a decir qué significa. Al siguiente día vino delante de Faraón y le dijo, mira, tú tuviste dos sueños. En unos mirabas 7 vacas gordas que salían del río y comían de tus pastos. Y en el segundo sueño que tuviste mirabas 7 vacas flacas que salían del río, pero las vacas flacas se comían a las gordas. Bueno, no quiero hacer este video tan intenso o tan grande, así que lo voy a resumir. El significado eran 7 años de abundancia que iban a haber primero, y de ahí venían 7 años de hambre, de hambruna. Y le dijo Faraón, ¿qué puedo hacer para solucionar el problema? Le dijo, ahorra todo lo que puedas en los 7 años de abundancia. Así Faraón puso a José como segundo al mando y José empezó a guardar alimento en Egipto, al grado de que cuando vinieron los 7 años de pobreza, Egipto era el único país que tenía alimento en todo alrededor y de todos lugares venían a comprar alimento a Egipto, incluyendo los hermanos de José, tuvieron que venir y comprar alimento y José era el que gobernaba todo esto, él decía a quién se le vende y a quién no. Así que sus hermanos al final sí terminaron postrándote ante José y es por eso que al final el papá y todos los hermanos de José vienen a Egipto y de ahí viene la esclavitud. Después de que muere José, que ya les leí la muerte de él aquí, en Egipto se olvidan de José y dicen, bueno, ¿y estos judíos qué hacen entre nosotros? Están creciendo en gran número, vamos a hacer que sean esclavos para que nos sirvan de algo. Les dejo esa enseñanza, espero que les guste. José es un bonito personaje de la Biblia. Léalo usted para que lo entienda un poquito mejor de lo que yo se lo expliqué. Y bendiciones para todos. Bye bye.